Aún no empecé la clase porque quiero darles tiempo para que puedan ir sumándose todos, sobre todo porque es la primera clase, así que está bueno que podamos ser la mayor cantidad posible y además presentarnos todos juntos, así nos conocemos. Así que si quieren, esperamos unos 5 minutos más y comenzamos. Bueno, por lo que escuché, el día de hoy había 19 inscriptos, así que vamos a hacer varios y eso está bueno. Es lindo siempre poder compartir entre todos. Sobre todo es un curso en el que se va a fomentar mucho el diálogo y el intercambio. Así que eso me pone muy contenta. Bueno, ahí veo que se están sumando más. Excelente. Bueno, yo creo que... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya que somos 10, quizás podemos ir empezando. Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Macarena Salguero, tengo 23 años, soy de Argentina. En este caso voy a ser quien los introduzca en este camino tan lindo, en esta travesía, que es poder aprender mucho más de la poesía, que realmente es apasionante. Bueno, quiero que me cuenten un poco de ustedes, en específico, qué los motivó a inscribirse en este curso, de dónde son. Si quieren, vayan levantando la mano y vamos coordinando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Mi nombre es Cristian Alberto Bendaño, soy de Colombia y bueno, desde los 10 años he escrito poesía hasta el día de hoy. Tengo 20 años, así que pues llevo 10 años en esta travesía. Excelente. Y coméntame, ¿qué te llevó a escribir poesía? ¿Cuál fue tu primer encuentro con la poesía? Quizás hubo alguien en especial que te inspiró, algo que leíste. Bueno, ¿alguien más quiere contarme? ¿Quieren presentarse? O si no, por el chat. No es necesario. Hay veces que hay problemas con los micrófonos, no hay ningún problema. Yo puedo ir leyendo sus comentarios. Sobre todo en esta clase introductoria, es muy importante que nos presentemos y que hablemos de nuestra historia. ¿Por qué? Porque la poesía tiene una parte muy fuerte, emotiva y transmite muchos sentimientos y habla mucho de su autor. Y en este caso, como todos somos autores y queremos transformarnos en poetas, es importante también que nos presentemos y que principalmente el día de hoy conversemos sobre qué nos motivó a sumarnos en este curso. A ver, Jimena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jimena, soy de Colombia, de la ciudad de Barranquilla. Tengo 24 años y bueno, escribo poesía más o menos desde los 15 años y me interesó mucho este taller porque quiero como saber más a profundización de el tema de la poesía, sus géneros, un poquito más. Pues digamos que pues, nunca he tomado clases, entonces como que escribo escribo porque me gusta escribir, pero quiero saber cómo a fondo en sí un poco más de la poesía. Bueno, muchas gracias, Jimena. Primero que nada, me encanta que, como también dije en el curso que hicimos ayer, que era sobre creación de personajes, que seamos todos de distintos lugares, porque siento que la escritura también habla un poco de nuestras raíces y de esa forma nos vamos a enriquecer mutuamente. Y creo que estás en el lugar indicado, porque justo en la clase de hoy vamos a hablar de los tipos de poesía, del origen de la poesía, de la historia de la poesía, que eso es muy importante para comprender, porque supongo que todos tenemos en común que nos apasiona la poesía y qué lindo conocer a fondo esta pasión y de dónde nació. Había visto una mano más, ¿puede ser? Bueno, acá veo que alguien más se presentó. Juliana o Giuliani, Carolina. ¿Puede ser? Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches. Mi nombre es Juliani Peral y soy de Venezuela. O sea, actualmente tengo 23 años y inicié la parte de la poesía desde los 17. Yo mayormente, o sea, lo hice fue porque a mí me costaba mucho expresar lo que sentía, pues. O sea, era muy tímida, muy callada y entonces llegó en un momento una profesora y me dice, Yuli, pero ¿por qué no escribes lo que sientes, pues? O sea, ¿por qué no? Entonces, en ese momento yo solamente redactaba, o sea, era como cómo me sentía el día a día, o sea, una cuestión así. Y luego vi que eso estuvo tomando como algo de ritmo y entonces empecé como no verlo como o sea, de expresarlo pero de forma con ritmo y eso a mí me empezó a gustar. Entonces luego de los 17 hasta la actualidad, redacto de esa forma hechos o cuestiones así, pero con rima, ¿me entiendes? Y bueno, nada, y hasta ahorita lo hago, pues. Qué linda historia, porque es increíble cómo uno puede llegar a descubrir su pasión o meterse en este mundo tan maravilloso que es la poesía o el mundo de la lírica, mediante distintas situaciones. Y en tu caso, fue lo que te impulsó fue eso, ¿no? La necesidad de expresarte, y yo creo que es un medio ideal para hacerlo. Así que me encanta que seas parte, veo que tenemos edades similares, así que Sí. qué lindo, vamos a compartir muchas cosas. Bueno, acá tengo para leer a Calet. Calet Triviño. Díganme si pronuncio mal un nombre o si tienen alguna preferencia, si quieren que les diga de alguna forma en específica, me van avisando. Bueno, él dice, mi nombre es Calet Triviño, tengo 21 años, soy de la zona norte de Colombia. Leo mucho más de lo que escribo, pero me anima a entrar a este curso para mejorar mi escritura y entender mejor a los poetas que leo. Quizá eso me ayude a entenderme un poco a mí. Qué fantástico, ¿no? Me encanta lo que él dice al final, porque a veces mediante entender lo que quiere transmitir un autor o mediante la lectura uno termina conociendo más de sí mismo que del otro, de quien está detrás de la obra. Y eso es fantástico, porque yo siento que a través de palabras ajenas uno puede encontrarse a sí mismo, sentirse identificado. Y ese es el poder que tiene la poesía en la forma estética, en las emociones que plantea y cómo cada quien logra sacar algo de ella. Y eso me parece increíble. Bueno, ¿alguien más quiere comentarnos algo? Estoy muy emocionada de compartir con ustedes, me encantó todo lo que contaron y siento que hay muchas cosas para destacar y que en especial en el transcurso del curso las vamos a ir explotando a todas y vamos a entender por qué, ¿no? ¿Por qué nos llegó de esa forma? ¿Qué hay detrás? Darle estructura, una parte más teórica también, que es importante, y sobre todo muchos ejercicios prácticos. Eso está bueno. Bueno, ¿alguien más nos quiere contar nombre, de dónde viene, ya sea por el chat o de forma hablada, o quieren que comencemos con el curso directamente? Bueno, tomo el silencio como un indicador de que tenemos que comenzar. Sí, Sí, poder comenzar. podemos comenzar. Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Les damos a todos una muy cordial bienvenida a este curso. Por favor, ¿me pasarían a la siguiente diapositiva? Muy bien. Hoy vamos a hablar de tres cosas. Primero, la definición y las características de la poesía, como muy bien dijo Jimena hoy, eso es lo que ella quería saber y es muy importante, ¿no? Después, una breve historia de la poesía y sus diferentes corrientes, y la importancia de la poesía en la sociedad actual. Así que vamos a hacer como si fuese un viaje en el tiempo, ¿no? Vamos a ir a la esencia, es decir, a la definición, sus características, cómo está formada, a su historia, yendo para atrás en el tiempo, y luego traerla de nuevo a nuestro presente y ver cómo puede influir en la sociedad actual, que eso es lo importante, cómo llegó a nosotros. Así que bueno, sigamos avanzando con la siguiente diapositiva. Bueno, los objetivos de esta clase, porque es importante, yo creo que a la hora de encarar este curso, la idea es que todos podamos sacarle el mayor beneficio posible. Así que lo importante es que podamos tomar notas, que saquemos algo productivo, porque creo que, pese a que todos tenemos motivaciones distintas, la mayoría quiere o utilizar los consejos ya sea para comprender mejor una poesía o para crear,
Entonces está bueno tomar nota. Los objetivos son comprender la naturaleza y las características fundamentales de esta poesía, conocer su historia, sus movimientos relevantes, obviamente que después en profundidad vamos a ver otros y yo les voy recomendando, y analizar poemas clásicos y contemporáneos como ejemplos de distintos estilos y temáticas. En mi caso particular me gusta mucho la literatura clásica. Yo creo que el tiempo termina siendo muy generoso y puliendo las cosas. Entonces, que obras tan antiguas hayan llegado a nuestros días es una muestra de que tienen mucho valor, que tienen cosas muy valiosas para darnos, porque permanecieron en el tiempo. Por eso está bueno también ir a lo clásico. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es la poesía? La poesía es una forma de expresión artística que se distingue por su uso especial del lenguaje, su musicalidad, su concisión y su carga emocional. Es un género literario que busca transmitir ideas, sentimientos y experiencias a través de la palabra escrita o hablada, utilizando recursos lingüísticos y estilísticos para crear un impacto estético y emocional en el lector o el oyente. Vamos a hacer ahora una breve pausa acá, porque acá se muestra que no solamente se quiere transmitir un mensaje quizás de forma escrita, sino que hay algo más en la poesía. ¿Y qué es ese algo más? Disculpen, justo una alarma. Que también se embellece, es una escritura embellecida, porque dice que tiene recursos lingüísticos, como cualquier escrito que uno emprenda, pero también estilísticos. La poesía tiene esa cosa bella, de estilo, musicalizada, y tiene un impacto no solo en nuestras emociones, sino también es un impacto estético. Por eso es que al crear poesía uno es todo un artista, que está en todos los detalles, como si fuese un pintor que está desde los colores hasta lo que transmiten los ojos de quien dibuja. Y con la poesía es lo mismo. Buscamos eso, crear este impacto estético, emocional en el lector, en el oyente. Bueno, una de las características fundamentales de la poesía es el uso cuidadoso y creativo del lenguaje. Esto va de la mano con lo que dije anteriormente. Nosotros no solamente buscamos transmitir un mensaje, sino que también es importante cómo lo transmitimos. Por eso es que hay un uso cuidadoso y creativo. Acá tengo una pregunta, ¿cómo se mide esa musicalidad? Esto vamos a verlo un poquito más adelante. ¿A qué se refiere con musicalidad? Vamos a ver un poco también la poesía, la lírica en la poesía. Vas a ver que te vamos a responder con detalle. ¿Me volvés un poquitito a la diapositiva anterior? Por favor, ahí está. Acá ¿a qué se refería con lo que decía yo, ¿no? Del uso cuidadoso y creativo? Se utilizan palabras y frases de una manera distinta a la que se emplea en la comunicación cotidiana. Se juega con el significado, con la sonoridad. Ahí habla, mira, como preguntaba Khaled. Khaled hablaba de cómo se mide esa musicalidad. Y sí, porque ahí dice que se juega la sonoridad, cómo suena lo que estamos diciendo. Y muchas veces una poesía también suena como una canción, ¿no? Una palabra poética, dulce a los oídos. Tiene esa cosa sonora que a veces está en la rima o en distintos recursos que uno utiliza. No sé si me explico bien. En la asociación de palabras, yo creo que uno de ustedes me había comentado eso, que empezó a transmitir sus sentimientos de forma que rime, de una forma especial, creando imágenes vívidas y evocadoras. Utiliza un lenguaje como una herramienta flexible y maleable que permite explorar nuevas formas de expresión. Es artístico, es como cuando un escultor maneja una vasija de barro y va creando formas distintas que te permiten expresar. Bueno, eso hacemos con las palabras, las moldeamos para que tengan un sabor distinto, una estética y a la vez un mensaje. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, lo vamos diciendo, lo vamos charlando y vamos a tener muchos espacios para compartir y muchas actividades. Puntos importantes en la poesía. Una vez comentado qué es la poesía y su objeto, vamos a ver puntos importantes, ¿no? La concisión es una característica distintiva de la poesía. Los poetas buscan transmitir sus ideas y emociones de manera sucinta y poderosa. Por eso es que normalmente al leer una poesía,
la gente a veces hasta rompe en llanto porque tiene ese poder. A menudo utilizan la economía de palabras, eliminando lo superfluo y centrándose en lo esencial. Cada palabra y cada verso tiene un propósito y una carga significativa en la poesía. Hice algunos semestres de cine y eran bastante enfáticos en la necesidad de contar a través... Estoy leyendo los comentarios, no sé si ustedes también los ven. Yo para que vean. De contar a través de imágenes en la poesía. ¿Se vuelven necesarias las imágenes? ¿Hay movimientos que busquen vocales en... Buena pregunta. Yo creo que la poesía logra una fusión casi perfecta entre esto. Y también tenemos un margen mucho más amplio, porque la poesía juega con todos los sentidos. A veces, como dijimos, no tiene una musicalidad, también provoca imágenes, ¿no? Porque se utilizan, dependiendo, ahora vamos a ver más adelante, los tipos de poesía a través de la historia, pero a veces la imagen puede ser algo natural, o quizás sin necesidad de una imagen puede ser un sentimiento de por sí, prescindiendo de las imágenes. Y ahí está el escritor. En el escritor está elegir los recursos para transmitir y para escribir y para crear esta poesía. Bueno, capacidad. La poesía tiene capacidad de abordar una amplia gama de temas y emociones. A través de sus versos, los poetas exploran y dan voz a una variedad de experiencias humanas, desde los aspectos más cotidianos de la vida hasta los temas más profundos y trascendentes. Porque eso es lo lindo de la poesía, ¿no? A veces hay una poesía que puede incluso provenir de un niño pequeño y de lo que ve en sus ojos, o de algo mucho más profundo, como vamos a ver más adelante con cierto tipo de poesía que quizás hablaba de todo lo que tiene que ver con, no sé, una problemática social. La poesía puede tratar temas como el amor, el desamor, la belleza de la naturaleza, la nostalgia, la soledad, la esperanza, el dolor. Cada poeta elige los temas que le interesan y los aborda desde su propia perspectiva, aportando su voz y su visión única. Eso es muy importante. En este caso vamos a intentar, por supuesto, vamos a tener recursos que nos den una guía, porque es importante tener una guía a la hora de escribir, tener recursos de donde sacar inspiración, límites que también nos ayuden a darle forma, pero lo importante es que tengamos amplitud para que cada uno de nosotros podamos escribir algo que realmente sea único, sea propio y que hable un poco de nuestro ser. Por eso los invito a que mientras analicemos los temas, piensen, ¿no? ¿Qué tema les interesa? ¿Cómo lo abordarían? ¿No? ¿Cómo pueden lograr tener ustedes una voz y una visión única con respecto a estos temas? Que pueden ser profundos o no. Puede ser incluso cotidiano, porque la idea es que el lector o el oyente se identifique. Entonces hay veces que también uno se identifica con lo cotidiano. No todo tiene que quizás ser algo completamente distinto o lejano de la realidad. Medio. La poesía es un medio. Como bien comentó una compañera hoy, ella dijo que expresaba sentimientos. Bueno, es un medio de expresión que permite a los poetas explorar los matices y la complejidad de las emociones. Pueden transmitir emociones contradictorias o ambiguas, revelando los conflictos internos y las tensiones emocionales que experimentan. ¿Y esto cómo lo hacen? A través de metáforas, símbolos, figuras retóricas. Se transmite la sutileza, la profundidad de las emociones humanas. Eso es lo que se logra. Entonces, recapitulando, acá vimos que la poesía tiene capacidad, también se abordan muchos temas, múltiples temas, y también sirve como un medio para transmitir. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, antes de ver la evolución de la poesía, quería preguntarles qué les pareció lo que vieron hasta acá y cuáles son sus poemas favoritos. Bueno, me parece que fue una introducción, de hecho, muy específica y poema favorito que hayamos escribido nosotros o de otros autores. En este caso, de otros autores, pero
Si tienen algún poema favorito de su autoría, guárdenlo que me encantaría escucharlo, quizás en esta clase. Pero si quieren comentarme el título de su poema favorito brevemente, por qué les gusta, qué es lo que les transmite. Lo importante sería, en este caso, destacar lo anterior, lo que aprendimos hasta ahora. Me gusta tal poema porque tiene un tema específico que es tal, ¿cuál es el tema? Y porque transmite o porque es un medio para transmitir tal sentimiento. La idea sería eso, poder ver en nuestros poemas favoritos o con los que estamos familiarizados, si es que tenemos, esos detalles que tiene la poesía. Hola, buenas noches ya. No te escucho, no te escucho. Ah, estás muteada, perdón. Buenas noches, Valen. Qué gusto escucharte. Bueno, yo me llamo Valentina, bueno, no me había presentado antes, yo soy de Chile. Yo generalmente mis poemas, como la mayoría de mis poemas favoritos, son mis favoritos porque me identifico con ellos. Hay un poema de una poeta que se llama Elvira Sastre, que es una de mis poetas favoritas, es una española, que se llama Este puto milagro divino. Y me gusta mucho porque al principio es como una bomba, es como que habla de cosas que ella vive, como empieza y dice como yo que le tengo miedo a esto, yo que hago esto, yo que hago esto. Y como que al final de todo dice, aún no me creo este puto milagro divino. Como, y a pesar de todo lo que soy, aún no me creo que pueda seguir viviendo esto. Entonces, a mí me gustan mucho esos tipos de poemas. Bueno, la mayoría de la poesía, bueno, yo empecé a escribir poesía, adelante no pude hablar, pero yo empecé a escribir poesía porque a mí me gusta desahogarme con la poesía, me encanta. Es como mi nivel para poder expresarme, para poder liberarme. Entonces, cuando leo poemas como que yo puedo decir, wow, como yo he vivido esto, yo siento esto, como que siempre me llegan mucho. Y este poema como que me encanta, me gusta mucho. Como que siempre lloro cuando lo leo, siempre lloro mucho. Pero eso, ese es uno de mis poemas favoritos de Elvira Sastre. No sé si alguien la conocerá. Sí, por supuesto la conozco y me encanta. Incluso voy a ir anotando sus poetas favoritos para ir buscando poemas, o quizás los invito a ustedes a, si tienen un poema que les parece relevante, más adelante lo preparen para leerlo. En este caso podemos resaltar que a vos te gustó este poema porque habla quizás de la fragilidad, y por otro lado la emoción que quiere transmitir es la emoción de la inseguridad, ¿no? Que es una emoción que todos sentimos, y eso es lo bueno de la poesía, que se sale quizás de los sentimientos más alegres e ideales, y tenemos nostalgia, melancolía, y me gusta porque vos, por lo que planteaste, ya utiliza palabras sencillas, pero que transmiten mucho, y eso está bueno. Me gusta ese tipo de poesía. Muchas gracias. Siguiente, ¿quién levantó la mano? Giuliani, Carolina. Hola, bueno, mis poemas favoritos mayormente, o sea, de los otros autores son de romance, o sea, son como los que más me gustan. No sé cuál es el autor porque lo estuve buscando, pero sé que se llama Romance del Prisionero y es del siglo XV o sí, 15 16, si no me equivoco. Y me gusta pues porque habla como de dos enamorados que como que él la esperaba y lo que él sentía cuando la miraba y ese tipo de cosas, o sea, las siento y me gustan, pues. Entonces, creo que son los preferidos míos y me gusta, me voy más por lo del amor, me gustan más. Bueno, qué lindo lo que comentas. Yo soy escritora de romance. Después te voy a recomendar mi novela y te voy a preguntar a ver qué te pareció, ya que te gusta el romance y sos una experta. Bueno, por lo que comentaste, el poema que te gusta, la temática es el amor, es un amor romántico, y el sentimiento que el autor quiere transmitir es el de la espera, ¿no? Sí. Qué sentimiento tan profundo esperar al ser amado. Esa idea de amor en la lejanía, a veces en periodos cortos o largos, pero el anhelo de un reencuentro es tan profundo. Y qué lindo que una poesía pueda captarlo. Muchas, muchas gracias. Voy a leer un comentario. Calet nos dice, me gusta mucho La lluvia de Borges. ¿Saben que esta tarde les voy a leer un poema de Borges? Porque por motus propios fue mi idea. Como cierre, les voy a leer
cada clase un poema. En este caso uno de Borges que me gusta mucho. Así que justo citamos al mismo autor, dice. Me gusta mucho la lluvia de Borges, el cielo opacado, el ruido de las gotas, las ventanas cegadas por la humedad. Todos sus elementos componen una nostalgia que él tiene hacia la falta de su padre y un pedazo de su infancia. Qué lindo, ¿no? Y ahí se ve cómo uno puede utilizar la metáfora y crear imágenes, como vos viste, porque acá tenemos una imagen, ¿no? También tenemos sonidos, que es el ruido de las gotas, las ventanas, y también un sentimiento, que es la nostalgia. Increíble, me gusta mucho. Bueno, ¿alguien más quiere comentarnos o seguimos avanzando? Hola, buenas noches. No tuve la oportunidad de presentarme. Soy de Lima, de Perú. Tengo 18 años y el poema que más me gusta, no es que tenga un específico, porque creo que no tengo uno favorito hasta el momento. Leo casi todos los días poesía y la verdad es que no logro como decidirme cuál es mi favorito. Pero hoy leí un poema de Antonio Machado, que es el 35 de Campos de Castilla, y me gusta porque habla sobre el tema de la liberación, de la preocupación por lo temporal, de la naturaleza como símbolo de temporalidad. Y eso, básicamente, me gusta mucho el tema del existencialismo en la poesía y del romanticismo también. Bueno, un gusto, Lae, un placer escucharte. Y qué lindo que poder encontrar en ustedes un refugio, ¿no? Porque siento que todos tienen tanta pasión por la poesía y han leído tanto, y autores tan lindos como Machado, me encanta, hermoso. E incluso ahora vamos a hablar de la historia de la poesía, vamos a hablar del existencialismo en la poesía, de Sartre y demás, que está muy bueno. Después, si quieren, cuando les pasen mi correo o mi teléfono, pídanselo a la editorial, me pueden ir comentando qué tipo de poesía quieren leer según lo que hoy les voy a comentar, y yo les voy a recomendar algunas cosas. Quizás algunas cosas más clásicas, para que puedan ir leyendo algo distinto y nos vamos haciendo recomendaciones. Pero me encantó lo que dijiste, y sobre todo lo de poesía existencialista. Fascinante. Bueno. Serrat tiene un álbum muy bueno con poemas de Machado, creo. Ah, mira, qué interesante. No sabía. Continúo con la evolución de la poesía. Pasamos primeramente poesía épica. Cuando uno piensa en épico, piensa quizás Homero, mitología, héroes. Luego viene la poesía lírica y luego la poesía clásica. Brevemente les voy a ir explicando qué es cada una, por supuesto que después les vamos a enviar la información para que puedan tomar notas. La poesía épica surge en las civilizaciones antiguas, como la épica de Homero en la antigua Grecia, con obras como la Ilíada y la Odisea, grandes obras. Yo creo que si a uno le apasiona la literatura está bueno sumergirse en estos clásicos que han dejado una huella tan grande. A mí de chica los fui leyendo y me encantan. Estos poemas narrativos glorificaban al héroe y eventos históricos y solían ser recitados de forma oral. Eso también es importante, porque hay que distinguir, ¿no?, que la poesía puede ser transmitida de forma escrita y de forma oral. Poesía lírica. En contraste con la poesía épica, la poesía lírica se centra en las emociones, los sentimientos personales. En la antigua Grecia, poetas como Safo, por ejemplo, desarrollaron este género lírico utilizando la voz personal para expresar la pasión, el amor y el sufrimiento, ¿no? Ahí vemos la diferencia. Quizás en la poesía épica los sentimientos que se transmitían eran otros y pesaba otro tipo de historia. Eran los eventos en sí. En cambio acá pasamos a una parte más sentimental, la pasión, el sufrimiento. Y luego viene la poesía clásica. Ah, mira, Jimena dice que se identifica con la poesía lírica. Bueno, está bueno porque yo creo que en el transcurso de las clases vamos a ir identificándonos con ciertos escritores, con cierto tipo de poesía, vamos a poder sacar inspiración, vamos a poder recibir inspiración, y también vamos a ir cambiando, ojo, porque uno va cambiando en el transcurso del aprendizaje. Poesía clásica. Durante la época clásica de la antigua Grecia y Roma, poetas como Horacio, Virgilio y demás llevaron la poesía a nuevas alturas. Se valoraba la elegancia, el equilibrio y la belleza formal. Se exploraban temas como el amor, la naturaleza y la mitología.
Entonces acá podemos hacer un paralelismo, ¿no? Vimos lo que era poesía épica, se relacionaba más con cierto tipo de eventos, lo que se glorificaba, quizás eran los héroes, en la lírica era la pasión, el amor, el sufrimiento, y acá en la poesía clásica se empezó a dar un valor, a darle más valor a lo que es la parte estética también, ¿no? La belleza, el amor, la naturaleza, la mitología, imágenes, y dependiendo de qué tipo de poesía uno esté escribiendo, de eso va a depender los recursos que va a utilizar. Siguiente, por favor, diapositiva. Sí. Bueno, tenemos lo que es la poesía medieval. Durante la Edad Media, la poesía se caracterizó por su fuerte influencia religiosa. Es increíble, ¿no? Cómo distintos ámbitos, ya sea la poesía, la literatura, incluso la sociedad en sí, ¿no? Sus comportamientos, son afectados por eventos sociales, por el contexto. En este caso, en el medioevo, en la Edad Media, la influencia era religiosa, porque era lo que pesaba, y esto se trasladaba a todo aspecto de la sociedad. Bueno, acá lo que hablaba es que los poetas del sur de Francia tenían una poesía cortesana. Después también había poemas caballerescos como la Divina Comedia, que la verdad que es un libro clásico digno de ser leído porque también es muy reconocido. Y todo lo reflejaba mediante la visión del mundo cristiano. E incluso en la Biblia encontramos también poesía. Es muy reconocido, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, escrito por el rey David, por tener una poesía muy lírica y que utiliza estos recursos. Así que también podemos encontrar poesía en distintos tipos de libros. Renacimiento y poesía barroca. Durante el Renacimiento, la poesía retoma la influencia de la antigüedad clásica. Y ahí tenemos a Shakespeare, Cervantes, Milton. Dejan un legado poético inmenso. De acá creo que nosotros, nuestra cultura, absorbió muchísimo de lo que es el Renacimiento, porque son los primeros escritores que uno lee, ¿no? Shakespeare, Cervantes. La poesía barroca se caracteriza por su estilo elaborado, juegos de palabras, una visión del mundo complejo y contrastante. Y luego, a fines del siglo XVII, XVIII y XIX, tenemos lo que sería el romanticismo, que revoluciona la poesía. Y ahí, bueno, tenemos a Lord Byron, incluso en serie, ahora que se utilizan las series juveniles de época, muchas veces cuando uno ve a las damas antiguas siempre están leyendo a Lord Byron y demás, incluso en series como Bridgerton que están tan de moda, porque era algo que revolucionó la época. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Modernismo. A finales del siglo XIX y a principios del XX, el modernismo desafía las convenciones poéticas establecidas, y ahí tenemos a Eliot, a García Lorca, que quizás les suena familiar, por ejemplo, en el colegio a mí me hacían leerlo, y se experimenta con nuevas formas y estilos, se cuestiona la linealidad y se busca una expresión más fragmentada y subjetiva. Y luego pasaríamos a lo que son las vanguardias, el surrealismo, que serían las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, el futurismo, el surrealismo, se rompen estas estructuras tradicionales. Si quieren podemos ir avanzando. Por supuesto que en este caso estamos pasando de una forma bastante rápida porque ya lo vamos a ir analizando a profundidad. Es mucha la información. Y lo ideal sería que cada uno de ustedes, si les llama la atención uno de estos movimientos, que lo pueda investigar, y si quiere escribirme al respecto, porque eso está bueno, uno va encontrando la beta. Bueno, acá tenemos los movimientos. El romanticismo, que sabemos que surge a finales del siglo XVIII y XIX. Después tenemos el realismo, que
gana prominencia en el siglo XIX y lo que quiere es representar la realidad de una manera más objetiva. Y luego el simbolismo, que busca expresar ideas y emociones a través de símbolos y metáforas. Y esto a veces parece muy alejado, complejo e incluso antiguo, pero la realidad es que al escribir poesía, todos o al leerla, utilizamos recursos de cada uno de estos movimientos. Así que eso es increíble. Por ejemplo, muchos utilizamos la sugestión, el misterio, las metáforas, y estamos utilizando recursos del simbolismo. Por eso está bueno analizarlo, porque hay cosas que uno hace pero que no tienen nombre. Y está bueno saber qué recursos estamos utilizando. Y así poder hacer un análisis crítico de la poesía. Sobre todo para quien quiere desarrollar un poco más de análisis crítico a la hora de leer y comprender la poesía, esto le va a servir mucho, porque qué maravilloso agarrar un libro y decir, ah, acá el autor está usando algunas referencias o algunos recursos del romanticismo, del realismo, del simbolismo, y uno puede hacer un análisis literario espectacular. Eso es muy interesante. Bueno, continuemos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un poeta representativo de cada uno de los movimientos literarios mencionados. Yo ahí se los voy a ir leyendo a cada uno. Bueno, a ver si lo tengo por acá para leérselos mejor. Bueno, acá. Realismo, poesía de Antonio Machado. Justamente hoy se había hablado de Antonio Machado. Acá tenemos uno que dice, todo lo que tú dices es poesía, Teresa, pero tú dices siempre cosas muy serias. Después tenemos del romanticismo, dice, yo ya soy ardiente, yo ya soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia de goces mi alma está llena. A mí me buscas, no es a ti, no, no. Siguiente, a ver. Ahí vamos leyendo algunos extractos. Bueno, tenemos el simbolismo en el cisne, de Rubén Darío. Yo soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de este himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Después del modernismo tenemos Azul de Rubén Darío. Azul, el fruto de tu esencia. Azul, el color de tu vestido. Azul, el corazón que viste. Azul, la tristeza que cargas contigo. Pasamos al siguiente. De vanguardia, vamos a ver La lluvia de Vicente. Dice, llueve. Llueve sobre las tejadas grises. Llueve sobre los sueños y los árboles. Llueve sobre los versos y los cristales. Llueve sobre los hombres y las calles. Y uno de ustedes comentó que le gustaba el existencialismo. Octavio Paz a mí me encanta. Y acá hay un pequeño fragmento, pero después les voy a leer otro poema de él. Dice, no eres yo ni el otro. Eres ese tú que muere entre los dos. Esos ojos abiertos en la noche. Esa boca cerrada, siempre entreabierta. Estos son algunos ejemplos de los distintos movimientos literarios. Cada uno de ellos va dejando una huella única en la poesía y también lo que intentamos acá al seleccionar estos poemas, poder ver la estética y las características de cada movimiento, ¿no? Lo que van reflejando. Yo se los leí quizás rápidamente, pero después ustedes pueden ir reparando en cada uno de ellos. Bueno, podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora lo que nos invita a hacer esta diapositiva es analizar los poemas clásicos, que no deja de ser importante porque es un trabajo que podemos hacer en equipo. Primero vamos a ver, este poema va a ser un soneto que pertenece al Renacimiento y sigue la estructura clásica de 14 versos que los mismos tenían en dicho movimiento, divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos, con una rima consonante, aba, aba, cdc, dcd. El lenguaje utilizado es elegante y refinado, propio de la época, con un uso cuidado de las palabras. El poema evoca imágenes de belleza. Se fue alguien de la reunión, no sé si tendrá algún problema de conexión. Bueno,
El poema evoca imágenes de belleza natural, como la rosa, la azucena, para describir la hermosura y el impacto que tiene la figura del amado en el hablante lírico. Las emociones transmitidas son la admiración y el enamoramiento, resaltando la intensidad del sentimiento a través de una comparación entre la intensidad del mirar y su influencia en el corazón. Bueno, ¿a quién le gustaría leer este soneto? Yo porque quizás siento que si leo todo yo les puedo tender a aburrir, siempre es mi misma voz, o prefieren que siga leyendo. Ustedes me dicen si voy a buen ritmo, si quieren que paremos un poco. No, todo está bien. ¿Seguro? Bueno, de mi parte. No sé si los demás. Bueno, entonces, ¿quieren que les lea yo el soneto y después vamos reparando? En este caso, estamos viendo, recordemos lo que leí al principio, mientras yo... Bueno, muchas gracias por decirme todo va bien. Por supuesto que se aceptan críticas, lo vamos debatiendo, es la primera clase. Yo les voy leyendo este soneto y mientras tanto ustedes presten atención a lo que dicen los párrafos a la izquierda, que van explicando un poco sobre este movimiento. Les leo. Soneto 23, de Garcilaso de la Vega, Renacimiento. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, encienda el corazón y lo refrena. Bueno, ese es el soneto que leí. Se los vuelvo a leer, dice, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Este soneto del Renacimiento sigue una estructura clásica. Acá estoy leyendo un verso, pero son 14. Hay un uso cuidadoso de las palabras y tiene imágenes de belleza natural. Vieron que ahí dice, ¿no? Por ejemplo, habla de una rosa, de una azucena. Esa era una característica que habíamos visto que tenía el Renacimiento. Y también muestra cómo esta imagen natural tiene un impacto en la figura del amado. Y al hablar de su amado lo hace con admiración, porque ahí dice que habla de un mirar ardiente, honesto, de un corazón que se enciende y lo refrena. Así que acá estamos hablando de un romance y a la vez de una imagen natural. Esas son cosas que podemos destacar del Renacimiento. Ahora pasemos al siguiente, vamos a analizar otro. Seguimos en clásicos, ¿eh? Bueno, este poema es de Luis Cernuda, se llama Donde habita el olvido, y pertenece a la generación del 27. Presenta una estructura libre y versos de longitud variable. Hagamos un paralelismo. Los anteriores, como habíamos visto, eran versos, tenían cierta cantidad de versos, había otra estructura. Acá vemos flexibilidad. Un lenguaje más didáctico, aunque no menos poético, metáforas y un tono melancólico. Voy a leerlo. Dice, donde habite el olvido, donde habite el olvido en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios. Donde habite el olvido en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios. Así que en este caso, si tenemos que marcar un tema, se habla del olvido, ¿no? Buscar un lugar donde existir. También habla de algo natural de un jardín, pero lo ve distinto. Así que se ve otro tipo de emociones, ¿no? Tristeza, pesadez, una búsqueda de la identidad. ¿No les parece increíble? Viste que al principio, vieron que al principio dijimos que la poesía tenía concisión, logra ser concisa, y en una lección de palabras cortas se transmite muchísimo. Porque imagínense, con estas pequeñas estrofas se transmite mucho, porque
se habla de una angustia, de un deseo de encontrar una identidad, de encontrar un lugar. Qué increíble, ¿no? La poesía. Bueno, si les parece, ahora los siguientes poemas yo se los leo y ustedes me cuentan qué les parecen y qué análisis harían. Pasemos a los siguientes. Siguiente diapositiva. Bueno, hasta ahora analizamos poemas clásicos. Ahora vamos a pasar al análisis de poemas contemporáneos. Vamos a leer a una contemporánea que admiro completamente, es argentina, Alfonsina Storni, y yo creo que no solamente es admirable su poesía, sino su historia. Ella tiene una historia trágica, no sé si la conocen, si conocen cómo se dio su muerte. Si alguno la conoce, es muy profunda, es una tragedia. Los invito también a investigar un poco sobre Alfonsina. Ella se ahogó en el mar, en las playas de Mar del Plata, y hay mucha historia detrás de esta poeta. Bueno, voy a leerles el poema y luego ustedes me hacen un análisis y me comentan qué les parece y qué pueden notar. Y qué lo diferencia quizás de los anteriores, porque esto es mucho más contemporáneo. Bueno, acá estamos. Peso ancestral. A ver si lo tengo acá. Sí. Tú me dijiste, no lloro mi padre. No lloro mi padre. Tú me dijiste, no lloró mi abuelo. No han llorado los hombres de mi estirpe. Yo soy el río que todo lo inunda. Tú me dijiste, no lloró mi padre. Tú me dijiste, no lloró mi abuelo. No han llorado los hombres de mi estirpe. Yo soy el río que todo lo inunda. Bueno, ¿alguno me quiere comentar qué le transmite este poema? Tiene una estructura libre, los versos tienen una longitud variable, pero hay muchas cosas para destacar de estas breves palabras. Cuéntenme la sensación que tuvieron, a qué les parece que puede transmitir, cuál es el tema. ¿Alguien? ¿O quieren que lo comentemos juntos? También pueden escribirlo en el chat. ¿Jimena? Ah, está levantando la mano, no lo había visto. Perdón. ¿Se ha trabado o no? Jime, ¿querés? Ahí está. Perdón. Bueno, lo que pude entender fue como, o sea, es un poco complejo, pero como que ella habla de que, no sé, como que no es tan, pues las personas que le importan no podrían como sentir lo que ella siente. Más o menos fue algo así que entendí, pero no sé si estoy bien o estoy equivocada. No, me parece muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué te parece? ¿Por qué te parece que ella justamente habla de que ella como mujer pudo llorar, pero en cambio dice que su padre, su abuelo, no? ¿Puede ser que esté hablando de quizás las expectativas del género, del peso que la cultura a veces pone? Sí, Jimé. Sí, puede ser pues como temas comunes de las mujeres que tal vez los hombres les cuesta un poco entender, que nosotras, entre nosotras mismas, podemos vivir a diario. Entonces, diría que puede ser así. Exacto. Aparte, ella, mira el título, ¿no? Porque el título es importante. Peso ancestral. Es un peso que viene quizás de generación en generación, un peso impuesto por la sociedad. A veces uno quiere liberarse de las ataduras que la misma impone. Sobre todo yo creo que al decir mi padre, mi abuelo, está hablando de un tema de que un peso sobre la mujer en sí, sobre su lugar. Pese a que quizás son versos que varía su longitud y demás, tiene mucho peso lo que dice. Y es breve. Y me gustó mucho.
Sí, Se me hace alguien que sufre mucho, que habla y dice como en mi familia mi padre no lloró, como mi abuelo no lloró, sin embargo yo soy el río que lo inunda todo, como alguien que tiene como mucho dolor, como, culpa. como mucha culpa y muy como mi familia tuvo este dolor pero no lloraron, como sintió esto pero ellos no pudieron tener la libertad de expresarlo, como yo soy el río que todo lo inunda. Me gusta mucho esa frase, yo soy el río que todo lo inunda, me gusta mucho. Sí, Se me qué hace un buena poco así. forma de verlo, ¿eh? Qué buena forma de verlo. Ahí se ve, ¿no? Su sufrimiento. Y también se ve la culpa en decir, bueno, el resto pudo resistir, tuvo esa entereza, esa fuerza, de mí se esperaba lo mismo, eso me resulta un peso, pero me siento culpable porque no llegué a cumplir quizás esas expectativas y esto soy, un río que todo lo inunda. Y también cuando dice todo lo inunda, significa que ella se siente culpable de arrastrar quizás con su dolor o con sus debilidades a los demás. Qué interesante. A ver lo que dice Calet. Muchas gracias, Valen, me encantó tu comentario. Calet, se enuncia así como una disrupción en la forma en la que sus familiares, hombres, enfrentan el dolor. Claro, tal cual. Y esto es muy cultural, ¿no? La forma en la que cada uno enfrenta el dolor y a veces quizás se dice que no, que los hombres no lloran, o ese tipo de mensajes que a veces se transmiten de generación en generación, y cómo eso también es un peso grande. Se puede interpretar de muchas formas. A ver, el poema aborda el papel histórico de las mujeres y cómo han sido subyugadas y limitadas por las normas expectativas. Se destaca la opresión a lo largo de la historia y cómo las mujeres han cargado con este peso ancestral de desigualdades y restricciones. Sí, sí, es verdad. E incluso cuando uno lee la historia de Alfonsina, está muy marcada por ese peso y todo lo que su género acarrea. Hay muchas autoras que hablan de este tipo de problemáticas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Virginia Woolf, Simone de Beauvoir. Les recomiendo leerlo. Bueno, avanzamos a la siguiente. Bueno, ahora tenemos un poema contemporáneo también de Blanca Varela. Yo lo voy a leer y ustedes me comentan. Dice, eh, perdón, es que dice así, peso de la noche que me envuelve, la noche que me anuda el corazón del árbol, la noche de las sierras que despiertan de un sueño. Perdón, acá está distinto. Dice, la noche que me envuelve, la noche que me anuda el corazón del árbol, la noche de las sierras que despiertan en el hueco de un sueño. Peso de la noche. ¿Qué les transmite este poema? ¿Jimena? ¿Y después Scioli? Sí. Cuando quieran, cualquiera de las dos. Chicas, ¿Valentina? Ahora sí. ¿Me escucha? Ahí está, ahora sí, Scioli. Sí, buenas noches. Bueno, ese poema pues me inspira un lugar específico y hace una narración específica de un sitio y expresa un sentimiento, pues. El autor quiere expresar un sentimiento de cómo se siente y de cómo vive sus momentos. Bueno, yo viendo por el título que dice Peso de la noche, yo lo veo como que en las noches ella, no sé, se pone a pensar de un día largo, un día cargado, se podría decir, que todo, o sea, en el momento de la noche cae todo el peso de lo que ella pudo haber vivido en un día y que pues ese sentimiento la envuelve y pues se hace como un sueño, no sé, que quizás ella quisiera despertar, algo así más o menos me puedo imaginar. Yo
Yo me voy un poco más, bueno, según lo que yo leo, bueno, a mí eso me gusta mucho la poesía, que todos entendemos cosas distintas. Pero por ejemplo ella dice la noche que menuda el corazón del árbol, y después dice la noche de las tierras que despiertan en el hueco de un sueño. Entonces se me hace como el árbol que está tranquilo en medio de la noche y de repente llega alguien y lo corta. Llega alguien y como que tala ese árbol. Entonces como el peso de la noche se me hace como una persona como ella que puede estar muy en paz y de repente llega algo que la atormenta, como que la corta, que la noche de las tierras que despiertan en el hueco de un sueño. Entonces, como eso se me hace como esa como similitud entre como cuando se corta un árbol y como que algo que te, como que no te deja dormir, que no te hace bien, como algo así. Exacto, una sensación de opresión, ¿no? De Sí, encierro. sí, sí. Y lo hace utilizando metáforas, ¿no? Como la del corazón del árbol, las sierras que despiertan en el hueco de un sueño. Así que se transmite esto, una introspección, contemplación, y una búsqueda de significado, y de conexión con la naturaleza y el mundo interior. Está bueno eso, porque es una conexión con el exterior y el interior, y el mismo sentimiento de encierro, utiliza los recursos naturales para mostrar eso, la opresión que ella misma siente. Me parece muy interesante. Pasemos al siguiente. Estás en silencio. Ay, perdón, se me apagó. Sí, en la próxima clase vamos a aprender verso y estrofa, métrica y ritmo, figuras retóricas, metáfora, metonimia, sinestesia, entre otros, el uso del lenguaje poético, imágenes y símbolos, y la creación de la poesía. Pero ahora, en el tiempo... perdón, me faltó leer a uno de ustedes, a Calet, dice, acude al símbolo. Siento que el corazón del árbol intenta referir a su hermetismo y al control de sus emociones. Las sierras son el rompimiento de su quietud y la entrada de la melancolía. Qué lindas palabras que tenés, Calet. Y lo que me gusta es que además de profundas son muy estéticas. Es muy lindo lo que transmitís. Y sí, exacto, ese hermetismo, como habíamos dicho, ¿no? Me sentía oprimida, encerrada. Bueno, excelente. Hasta ahora vimos estos poemas y ahora yo quiero invitarlos a ustedes a hacer un ejercicio y es que puedan escribir un poema de forma libre. Pueden utilizar quizás alguna como inspiración, algo de lo que leímos hoy, o ya sea un sentimiento, o alguna imagen. La idea es que puedan escribir un poema breve y que luego quien se anime pueda leérnoslo. Yo les voy a dar tiempo para eso y además les voy a leer después un poema que seleccioné especialmente para esta clase. Pero esa es la idea. ¿Qué les parece? Por ejemplo, ya yo tengo un poema que hice hace unos días. ¿No podría leer ese o tiene que ser específicamente uno que hagamos ahora? Bueno, me parece bien. Creo que varios coinciden en leer un poema que ya tienen, así que eso me parece bárbaro. Los invito a todos entonces a que puedan leer uno de sus poemas. Si les parece, les doy unos minutitos, 2 o 3 minutos para que busquen su poema y lo vamos leyendo y nos escuchamos. ¿Les parece? También quien no tiene un poema escrito previamente puede aprovechar este tiempo para poder escribir un poema corto basado en sus emociones, en alguna experiencia. No es necesario un poema que ya tengan previamente escrito. La idea es poder compartirlo y ni siquiera tiene que estar editado, ni mucho menos. Lo importante es que fluya de forma natural y que se dé este intercambio. Así que los invito a todos a aprovechar este espacio para compartir
en la clase, porque bueno, todos estamos aprendiendo, así que eso es importante. Coméntenme, ¿qué les sería más práctico? ¿Que les deje unos minutos más, por ejemplo, 10 minutos para poder hacer este ejercicio? ¿O quieren ir compartiendo ya? Me gustaría que todos puedan comentar, pueden poner lo que opinan en el chat y lo vamos conversando. Sobre todo porque es el primer ejercicio, así que la idea es que puedan tomarse 3 minutos más, ¿sí? No hay apuro. Bueno, entonces, si les parece, nos tomamos 5 minutos más o menos, volvemos y 40 y 41 y compartimos todos. Cualquier cosa me van escribiendo en el chat. Les doy su espacio. Bueno, chicas, ay, se cambió eh, la diapositiva. Aprovecho para invitarlos, porque ya que les gusta la poesía y la poesía tiene que ver mucho con lo humano y con lo creativo, a inscribirse al taller de creación de personajes, que es súper interesante. Empezamos ayer y es increíble, está muy bueno, por si alguno también está interesado en crear una novela, por ejemplo. Bueno, ¿tenemos manos levantadas? Jimena, Jime, el resto, ¿cómo va? Primero que nada, ¿cómo va? Tenemos a Jimena, a Lae, a ver quién más. Jimena, Lae, Valentina, excelente. El resto, ¿cómo va con su poema? Por supuesto, no es necesario que, si no quieren compartirlo, no es necesario, ya nos vamos a ir animando, o si quieren se los puedo leer yo. Bueno, si estamos todos listos, comenzamos, o esperamos un poquitito más. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere que esperemos un poco más? No hay ningún problema. A ver, Giuliani, Carolina, que me habías pedido un tiempo, ¿cómo vas?
No sé si me escucha. Bueno, no tengo respuesta por ahora. Así que, bien, dice. Bueno, ¿te parece que iniciemos o necesitas más tiempo? Sí, sí, ya puedo iniciar con el que ya he escrito y que de alguna manera tiene una historia, porque cuando yo empecé a los 17, como les comenté, Sí, ya como a los 18 en Venezuela hubo un momento en que quería venir el obispo, algo así. Sé que era alguien de la parte como católica. Entonces ellos en la iglesia querían un poema para la paz y ellos sabían que yo escribía poemas, pero resulta que yo escribo algo que yo sienta, algo que yo vea, pero que me tiene que llegar, tiene que haber sentimiento. Pero sí. resulta que yo no considero que haya paz en el mundo. Yo creo que hay una paz individual, el sentirse bien consigo mismo, hacer el bien, pero no hay paz. O sea, yo digo que mientras que los países estén divididos entre fronteras y ese tipo de cosas, no me pueden decir que hay paz en el mundo, ¿sabes? Entonces todo estuviera libre, todo estuviéramos mejor, ¿no? Entonces, para mí no me llegó ese sentimiento de crear un poema por la paz. Y terminé escribiendo un poema de que habla sobre guerra, sobre personas que, por ejemplo, me centré mucho en la guerra en ese momento que estaba con Irak. Vi un video y toda la cuestión y entonces es todo eso que pasaba ahí, lo que hice fue redactarlo como una historia y pues lo plasmé. Entonces, bueno, les leo. El poema se titula Se ha ido. ¿Me escucha bien? Te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Listo. Se llama Se ha ido y empieza. La sombra de mi marido se pierde en el lago infinito, que arroja mi almohada cada vez que mis pañuelos se quedan dormidos. No hay un lugar para un mundo herido que sufre tanto cada vez que el reloj marca un destino. Solo cargo con la esperanza muerta de todo lo que he perdido y en algunas veces el resplandor viviente que viene a decirme. Corre a las orillas de hastío, donde dejaste la ceniza encerretada por los tormentos que has vivido. No hay seno que te consuele, no hay mano que te arrebaten la nostalgia que contigo traes. Se ha ido, se ha desvanecido. Allá estaba la paz reflejada en el mar y no la pudiste alcanzar. Fue poco decir que eres una peana, porque el tiempo pasó y se ha desvanecido de la nada, quedando en el valle del olvido, donde nadie entra sin ser mordido, donde nadie entra sin que su corazón quede vacío. La culpa consume tu cuerpo porque aún recuerdas la tarde en que eras feliz en la estación del metro, donde hacía frío y te congelabas hasta los huesos, pero los labios reflejan la sonrisa por la que hoy tú estás muriendo. No hay paz en un mundo de tormento. Hasta los pañuelos negros sufren en cada momento, convirtiéndose en ceniza cerca del lago negro, mientras sus madres estrujan su agonía en sus pechos, deseando sus voces, aunque sea la mañana del niño bueno. Se ha ido, se ha desvanecido. Y esto aún no es suficiente para quien dirige un gobierno. Así que corre ante las amapolas que vieron tu sufrir y cargaron también tu duelo al ver cómo han arrebatado las flores que has tenido en tu seno. Y bueno, ese es el poema que escribí en ese momento, pues. Bueno, realmente me pareció excelente. Siento que transmitiste mucha emoción. Vas a ver en la pantalla cómo todos te están felicitando. Así que tenemos una poeta increíble. Aparte, me encantó el contexto también, porque es importante saber cómo una poesía de tal magnitud nació de un contexto tan difícil, sobre todo el pedido que te hicieron y cómo te motivó y te llevó a crear este poema. Me gustó cuando hablaste de las amapolas, las metáforas que utilizaste, incluso desde recursos naturales hasta sentimientos. Me gustó mucho. ¿Alguno de los compañeros quiere comentar qué le pareció el poema? Comenten si quieren. ¿Qué les pareció la lectura de la compañera? Por lo que vi, recibiste muchos aplausos. Nos encantó a todos. Bueno, continuemos. ¿Quieren levantar la mano? ¿A quién les gustaría leer el siguiente poema? Muchas gracias, Juliani. Me encantó, te dice Scioli. Nos dejaste sin palabras. Estuvo espectacular. ¿Quién se anima?
Vamos. Jimena. Bueno, mi poema es más que todo como personal. Digamos que son como de esos momentos en que me siento oprimida, me siento, no sé, cargada y pues me gusta mucho escribir y expresarme ahí. Comienza así. Éxtasis. He estado estancada por días, me he abrumado con mis contiendas e incluso ha tomado tanta relevancia que desconozco por completo mis atributos. A veces pasa, llegan estos días desolados sin remedio alguno. Solo te frenas a recibir miserias de lo que observas, pero sabes cuán contaminante es lo que te rodea. Aceptas y comprendes que las debilidades son tu infierno en la tierra y que de dicha manera aprendas a mirarlas con cierta audacia. Aprecias por completo los instantes de cada ocasión, porque solo necesitas recobrar tu estado de ánimo que es tu mejor versión. La simplicidad de las cosas se convierten en la importancia que te reaniman. Quizás los matices de los días traen consigo nuevas ilusiones que te capacitan para contribuir. Entre todo lo malo, siempre hay algo bueno, y para comprender el futuro debe pesarte el presente. Los momentos se vuelven tu alianza y me reconforta saber que no es el final del camino. Cuando aprendes a secarte las lágrimas, no hay espina que se interponga en tu motivo. Listo. Realmente me encantó. También estás recibiendo corazones, reacciones. Mirá, se emocionaron todos. Qué lindo, ¿no? Como cuando hablaste de contemplar, creo que era el futuro y para eso te tiene que pesar el presente. Y esto es importante porque en la incomodidad, a veces hasta en el vacío, ahí empieza el movimiento. Porque si uno no tiene un vacío, si no le pesa lo que hay, ¿cuándo te cuestionás si avanzas? Todo lo que expresaste, cómo a veces uno se ve a sí mismo, me pareció increíble y siento que muy, muy emocional, con ciertos temores, nostalgias, me gustó muchísimo. Felicitaciones, Jimé. Gracias por tu participación. Ahora le toca a Lae. Sí, lo acabo de crear ahora. Mi poema es bastante simple, la verdad. Se titula Reencuentro y trata de una persona que ha perdido a un ser amado y lo trata de buscar de alguna manera en lo que sería la noche. Dice, sola, bajo la amplitud de la noche, sola, con el peso de tu recuerdo, sola, navegando en las estrellas mientras te pienso. Me repito 1000 veces que te he perdido y tu voz me responde siempre que ya no estoy contigo. Qué emocionante. Y vieron que también la escritura, perdón, la poesía tiene eso que transmite con la voz al ser leída, lo que se transmite, y tu voz transmite tanta emoción. Ahí se ve como una nostalgia, un sentimiento profundo. Me gustó muchísimo. Veo que antes también le habían comentado a Jime, está hermoso, me transporta, qué lindo eso. Habla del yin y el yang, del blanco y el negro, es nostalgia, pues, de sí misma. Bueno, y el de la E yo creo que fue muy romántico, como que una añoranza, y algo que habíamos visto, que voy a repetir, es que los poemas tenían que ser concisos, muchas veces, que tenía como una parte concisa la poesía. Así que a veces en lo simple, en lo corto, también se puede transmitir mucho. Jime, ¿vos querías decir algo sobre el poema de la E? ¿Que levantaste la mano? ¿O pasamos a Valentina? No, sin querer. Lo siento. Sí. No, no pasa nada. Valen, te escuchamos. Sí, sí, tranquila. Mientras tanto voy a leer el comentario de Scioli que dice, bello, lleno de emoción, romántico y un excelente lenguaje. Qué lindo poder apreciar los poemas de los demás, incluso
Yo en su momento, cuando empecé a escribir y publicar mis novelas, creé un grupo, todavía lo tengo, en el que la idea era leernos mutuamente y comentar. Uno aprende tanto de apreciar y hace también la devolución, uno se retroalimenta. Qué lindas palabras y qué bien habla de vos, Scioli. Y también sos una poeta en tus comentarios. ¿Valen cuando estés? No funciona. ¿Querés que mandarlo y que te lo leamos? ¿Alguien quiere mientras leer su poema? Vamos, que somos varios. ¿Valen? Hola, ¿me escucho? Sí, ahí te escucho. Ya, ahora sí. Ya, y no sé qué me pasó en el computador. Ya. ¿Se escucha bien? Excelente. Ya. Bueno, mi poema se llama Amaoto. Amaoto es el sonido que hace la lluvia cuando cae. Lo escribí sobre las autolesiones. Ese es como más o menos el tema. Dice así. La cama deshecha, ventana abierta, humo, humo, humo. Yo del otro lado. Lluvia eterna sobre mis ojos. Te veo caer sobre mí y mojar mis venas. Te siento en cada rincón y suplico que me liberes. Gotas transformadas en rojo, rojo sangre caen por mis brazos. Lento como una vela llena mis ríos hasta sumergirse en el colchón dorado. La ciudad silenciosa me grita que lo deje acá. Las calles oscuras, las casas, el resto por las olas de este tormentoso mar que arrasa con cada mirada. Hoy me arrojo hacia ti y me entrego. Rompe mis paredes una última vez. Ahogada en ti, por fin me doy por vencida. Eso. Qué poema tan profundo, realmente. E incluso siento que retrata muy bien lo que es pasar por quizás un momento depresivo, de profunda angustia, y cómo a veces en lo que más nos lastima encontramos una especie de liberación traicionera. Y vieron que en una parte de la clase hablamos de que a veces en cierto tipo de poesía había sentimientos contradictorios. Y en este caso Valen lo demostró también, porque uno se está hiriendo, pero a la vez siente liberación y es como que se deja caer frente a esa presión, eh, tristeza, remordimiento a la vez, una imagen, aparte se evoca una imagen, no se utiliza el color rojo de la sangre y cómo brota, no, me pareció espectacular, realmente muy emotivo, muy emotivo. Bueno, qué lindo haberlos escuchado a todos. ¿Alguien más quiere compartirnos? ¿Vale? ¿Estás levantando la mano o no? ¿Alguien quiere compartir? Yo sé que somos varios. Eh, bueno, voy a ir viendo quiénes están. Tenemos Edgar, Jenny Reyes, Khaled, que tanto nos comentó en la clase, William, Scioli. Ahí está. Bueno, si les parece, me comentan si alguno quiere decir algo más, si no, no es necesario. Y para la próxima los invito. Y quizás el que no quiso leer ahora, lo que puede hacer es enviármelo por privado. Claro, lo puedes enviar, sí, por supuesto, y lo leemos. Va a ser un placer. Me lo puede enviar por privado y yo lo leo después y les doy mis comentarios. Me encantaría, me siento honrada de que... Quiero felicitarlos por compartir, porque sé que no es fácil. Ahora les voy a leer un poema mío viejo, si les parece, sobre eso. Mientras, Khaled, ¿vos ya lo tenés para enviarlo? Envíalo, lo leo y después yo les leo un poema mientras lo voy buscando. Bueno, a ver. Bueno, voy a tener el honor de leer tu poema. Dice lo siguiente. He estado en casa de mis abuelos este finde. Mi abuelo cumplió años y mi tío falleció hace algunos meses. Ese es la antesala. Dentellea la carne, traga, moja la garganta con cerveza, bebe, escucha una canción a lo lejos, canta, sus ojos se humedecen, llora,
agacha la cabeza, piensa, se llena de emoción, abre la boca. ¿Qué falta le haces a la vieja, Carlos? Dice. Por supuesto que seguramente no lo leí tan bien como vos lo hubieses leído, pero me pareció muy interesante. Y sobre todo porque me pareció distinto, ¿no? Y aparte nos lleva a una situación en específico, ¿no? Uno se siente presente en esa escena y a veces utilizando imágenes, ¿no? O acciones, también se expresa un sentimiento, porque ahí vemos, ¿no? La carencia, la pérdida de un ser querido. ¿Qué les pareció a ustedes? Por lo que vi recibió muchos aplausos, no sé si alguno de ustedes quiere comentar qué le pareció. A mí en lo personal me gustó muchísimo, me encantó la forma en la que está escrito, como la estructura que tiene sobre todo, así que te quiero felicitar. ¿Les parece? Les voy a leer un poema mío, iba a leer un poema que tenía de otro autor. Ah, bueno, la escuela comenta fuerte, se siente, sí, tal cual. Dice, me gustó mucho, es diferente la forma de la estructura, exacto. Muy bien, bueno, felicitaciones, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir un poema o les puedo quizás leer uno yo, uno propio? Si nos queda un poquito de tiempo, también uno que les tenía reservado para esta clase. Sí, levantaste la mano. Sí, me gustaría compartir un poema de César Vallejo, si es que se puede. Claro, claro, por supuesto, te escuchamos. Ya. Es de Los Heraldos Negros, se titula A mi hermano Miguel, que falleció. Bueno, al hermano de César Vallejo que falleció en memoria de él. Dice, hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir, bueno, puede inquietarse mamá. Qué bello poema, gracias por compartirlo. Sí, la verdad que se me puso la piel de gallina, no sé cómo le llaman a los escalofríos en sus países, pero qué lindo eso que transmite la poesía, que puede llegarnos de forma tan profunda. Y otro de otra forma que tiene la poesía de ser un medio, es que es un medio para afrontar los duelos, ¿no? Uno puede transmitir mediante la poesía el sentimiento de la pérdida de una forma incomparable. Bueno, muchísimas gracias. Les quiero agradecer a todos. Scioli, sí. ¿Querés leernos algo, Scioli? Sí, quiero leer acerca de un poeta venezolano que es Rafael Cárdenas, que fue un hombre que a pasar por largos tiempos, él dice, mucha gente cree que yo no hablo, dice el poeta venezolano Rafael Cadenas, cargado de razones. Este hombre puede pasar largos ratos de silencio, en su silencio imbatible, quien probó lo que sabe, escuchando, callando, mirando y escribiendo. Sin embargo, se ganó la vida ejerciendo la docencia en la Universidad de Venezuela, temporada más impartiendo los cursos. También se Te silenciaste. ¿Scioli? Se me silenció el micrófono. Ajá, no pasa nada. Bueno, continuemos, profe, disculpe. No, por favor. Realmente, muchísimas gracias por lo que compartiste.
Si les parece, para la próxima clase, todos traemos un poema que nos recuerde a nuestro país, porque somos todos de distintos países, quizás de un autor del país que tenemos de origen. Yo les iba a compartir un poema mío, si quieren se los comparto, es breve, así cerramos, quería cerrar leyéndoles algo, así que como Jimena dijo, les voy a leer. Bueno, este poema se llama Yo, mi peor lector. Lo escribí cuando era muy chica, cuando tenía 16 años. Dice: superfluo juzgo el libro por su mera portada. Nada producto de mis entrañas satisface mis ásperos criterios. Mis palabras me resultan vacías, insípidas, insulsas, hilarantes. Faltas de coherencia. Las profundas, forzadas, y las simples, carentes de espíritu. Los personajes únicos, incomprendidos, y los clásicos, predecibles. En mi viejo cuaderno, despreciadas habitan las frases que con empeño escribí, para luego verse ocultas en el insondable abismo del último cajón, destinadas a ser desconocidas, hasta que sus hojas, en asfixiantes cajas, sean consumidas por el moho penetrante y la humedad terminante. Desaparecerán en el oscuro rincón, que es el temor vuelto olvido. Mi madre seguramente se deshará de ellas ocupando su espacio, y mi hermana los cerrará sin darles una oportunidad, acusándolos de incomprensibles. Desearán ser más que una cursiva ilegible. Como último recurso se aferran a la esperanza de mantenerse limpios y puros, reservados en el fondo de mi memoria, aunque seguramente los olvide, porque soy yo, mi peor lector. En este poema quería transmitir lo que muchas veces uno siente al escribir, y cómo a veces uno guarda sus poemas por años y no se anima a compartirlos, o no se anima a participar de este tipo de cursos, por miedo, porque uno termina siendo su peor lector. A veces uno es muy, muy crítico con su escritura, y yo creo que es un gran paso el que están dando al animarse a leer sus poemas, a estar presentes en esta clase, y quiero animarlos a todos a que cambiemos y que nos transformemos en mejores lectores de nuestros propios poemas. Así que eso es lo que les quería transmitir hoy. Si quieren leerlo, leer algo más, mi cuenta, tengo un seudónimo, porque yo escribí bajo seudónimo, justamente porque no me animaba a compartir mis poemas. Elida Valente_ en Instagram me buscan, y ahí pueden seguir leyendo, y yo voy a leerlos a ustedes. Quiero agradecerles su participación en esta clase. Fue un honor escucharlos, gracias por sus referencias, por sus poemas, por todas sus reflexiones tan profundas. Incluso para quienes no hablaron, gracias por estar, y los invito a que puedan volver a reunirse la próxima semana, porque siento que va a ser súper constructivo este curso. Espero que encuentren un espacio ameno en estas charlas. Así que bueno, me despido. Hasta la próxima clase. No, por favor, gracias a vos, Scioli. Cualquier cosa que necesiten, solicitan mis datos y me escriben en cualquier momento, estoy a disposición. Espero que les haya gustado y me van contando.